Bienvenidos a nuestro estudio de esta noche, la parashá titulada Re'e. Re'e, que significa observa o mira con entendimiento. Se encuentra en Deuteronomio 11, verso 26 al capítulo 16, verso 17. Y la bendición de la Torá dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torá. Amén. Como les decía, la porción se titula Re'e, que significa observa o mira con entendimiento. Deuteronomio 11, 26 al 16, 17. Y esta porción contiene 54 mandamientos, de los cuales 17 son positivos y 37 son negativos. Y continuamos con Moisés, que sigue hablando y sigue explicando mandamientos y sigue también trayendo a recuerdo las cosas que el pueblo ha hecho durante los 40 años que estuvieron en el desierto y están a punto a entrar a la tierra. Y antes de comenzar, dejarles saber que esta porción contiene 126 versos, 1932 palabras y 7442 letras. Y recuerden que ese puntaje es en el hebreo, no en el español. Así que vamos a la porción. Capítulo 11, verso 26 dice: mira, Re'e, y recuerden que es con entendimiento. Yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, si oyeren, y aquí el término Shema, que es oír para obedecer, para hacer, no es simplemente oír o escuchar, es con el propósito de tomar una acción. La bendición, si oyeren los preceptos o los mitzvot del Eterno Elohim vuestro, que yo les ordeno a ustedes hoy. No sé si leyeron la porción completa y se dieron cuenta de las veces que Moisés utiliza el término hoy. Recuerden que el hoy de ellos fue casi 3000 y pico de años atrás, pero para nosotros que estamos estudiando y leyendo la Torá, ese hoy es hoy y mañana, el mañana será hoy. O sea que esto es todos los días, es un estilo de vida, es una jornada de todos los días. Pero antes de seguir, quiero decirle lo que los sabios dicen al respecto del término bendición. En hebreo es braja, bendición. También otra palabra muy parecida donde cambian las vocales es breja, que significa fuente de agua o un pozo, y berej, que significa rodilla. Los sabios dicen que la bendición es como una fuente de abundancia, un pozo del cual podemos sacar continuamente. Toda bendición la comenzamos con Baruch atah Adonai. No es que podamos bendecir a Hashem, pero sí reconocerlo como la fuente infinita de toda bendición y de abundancia. Rodilla, ¿cómo se relaciona con rodilla? Nos permite doblarnos, descender. Pero al pronunciar una bendición, estamos haciendo a Hashem descender a este mundo para bendecirnos. Bendecir es recibir la bendición. Pero necesitamos convertirnos en un recipiente de la bendición, en una vasija de la bendición, un recipiente santo por medio del cumplimiento de los mitzvot, de los mandamientos. El mitzvah, el mandamiento, nos liga, une a Hashem, la fuente inagotable. El no cumplir los mitzvot, los mandamientos, desvía, disminuye la bendición, convirtiéndose entonces en maldición. Y otra cosa que es muy importante entender,
que cuando nos alejamos de la bendición, cuando no obedecemos el pacto, cuando no caminamos en los mandamientos, vamos perdiendo luz. Eventualmente nos convertimos en seres oscuros, en espíritus malignos, en seres que no pueden en ningún momento tener shalom y mucho menos dar shalom. Lo que hay en esa vida es completamente oscuridad y caos. Continuamos con lo que dice Deuteronomio en el verso 28. Y la maldición, si no oyeren los preceptos o los mandamientos del Eterno Elohim vuestro, y se aparten del camino que yo les ordeno hoy, para ir detrás de ídolos extraños que no han conocido. O sea, el ir detrás de ídolos, el no obedecer el pacto, el no caminar en los mandamientos, es equivalente a adulterio espiritual. Y lo que hacemos es anular la Torá completa. Aunque se vayan detrás de un solo ídolo, es suficiente para anular la Torá completa. 29. Será cuando te introduzca el Eterno el tuyo en la tierra que tú vas hacia allá para tomarla en posesión, que pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Camino hacia la tierra prometida, hay una carretera, la cual caminó por ella Abraham, Jacob, los patriarcas, todas las personas, incluyendo el pueblo que va camino, que está saliendo del desierto, que va camino a la tierra. Y en ese camino hay dos montes. Está el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim queda al lado sur. El monte Gerizim queda al lado sur. Si ustedes recuerdan, el sur en el hebreo significa diestra, el lado derecho, porque utilizan el este como punto de orientación, no el norte como hacemos nosotros, sino el este es el punto de orientación. Por lo tanto, Gerizim es el monte que queda al sur y sur es Yamim, que significa diestra. Mientras que Ebal está al norte o a la izquierda, que también en latín es siniestra, siniestra. Eso suena pues a siniestro. ¿Y por qué Ebal, el que va a recibir las maldiciones, se encuentra al norte? Vayan un momentito, por favor, a Jeremías capítulo 1, verso 14. En Jeremías 1, porque el norte, si ustedes recuerdan, el norte está asociado usualmente con enemigos, cosas negativas que provienen del norte. Así que si van un momentito, por favor, a Jeremías 1, verso 14, dice: Entonces me dijo Hashem, del norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Por tanto, Ebal queda al norte y es el que del cual se va a proclamar la maldición. Y dice, verso 30, será el 29 de nuevo, será cuando te introduzca el Eterno lo intuyo en la tierra que tú vas hacia allá para tomarla en posesión, que pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Acaso no están ellos allende el Jardén, después del camino de la puesta del sol, en la tierra del cananeo que habita en la estepa, frente a Gilgal, junto al llano de Moré? El llano de Moré no es otro sitio que Shechem o Siquem, que también por ahí pasaron todos los patriarcas, empezando con Abraham. Y cuando nosotros visitamos a Israel y vamos a Itamar, hay un montecito en Itamar que desde ahí uno mira y ve el camino de Moré que lleva a Shechem, que hoy día se llama Nablus, y se ven los dos montes, el Gerizim y el Ebal. Verso 31.
porque ustedes pasarán el Jardín para entrar a tomar posesión de la tierra que el Eterno Elohim vuestro les entrega, y la tomarán en posesión y habitarán en ella. Entonces cuidarán de cumplir todas las leyes, que es Jukim, y justicias, que son los Mishpatim, que yo entrego delante de ustedes hoy. Capítulo 12. Estas son las leyes y las justicias que cuidarán para cumplirlas en la tierra que ha dado el Eterno Elohim tus padres a ti para tomarla en posesión, todos los días que ustedes estén vivos sobre la tierra. Destruirán todos los lugares en los que han servido allí las naciones, que ustedes las heredan a sus ídolos, sobre las altas montañas, sobre las colinas y debajo de cualquier árbol lozano, porque en todos estos sitios ellos levantaban altares y levantaban lugares de idolatría e ídolos y servían a sus dioses en todos estos sitios. Verso 3, derribarán sus altares, romperán sus monumentos, sus asherim. Recuerden que los asherim son los árboles frondosos en los cuales ellos usualmente practicaban el culto de fertilidad, que incluía tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, que no eran otra cosa que prostitutas santas. Quemarán a fuego las imágenes esculpidas de sus dioses, destrozarán y eliminarán sus nombres de aquel lugar. No harán así el Eterno Elohim vuestro, sino al lugar que eligiere el Eterno Elohim vuestro de entre todas vuestras tribus para poner su nombre allí, a su morada requerirán e irás allí. O sea que, contrario a que hay que derribar completamente, eliminar el nombre de estos dioses de sobre la faz de la tierra, el de Hashem no. Él dice, con él no se va a hacer igual como hacían los paganos con sus dioses, que donde quieran tenían un altar, que donde quiera hacían cosas no aceptables a los ojos de Hashem. Y él dice que el nombre de ellos tiene que ser eliminado, mientras que el nombre de Hashem, él escoge un lugar donde va a morar y donde su nombre va a estar ahí. Llevarán allí vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, vuestras promesas, vuestras donaciones y los primogénitos de vuestros vacunos y vuestros ovinos. Y comerán allí delante del Eterno Elohim vuestro, y se alegrarán en todo lo que emprendan sus manos, ustedes y vuestras casas, en que te ha bendecido el Eterno Elohim tuyo. De nuevo, la bendición proviene de Hashem. Hay que ser agradecido. ¿Y cómo uno muestra ese agradecimiento? Llevando las ofrendas, haciendo tributos al rey. No podemos olvidar que Hashem es nuestro rey soberano, que tiene su palacio, que no es otra cosa que el templo. Lógico, en este momento lo que existe es el tabernáculo. Y ellos, al entrar a la tierra, el tabernáculo es lo que va a estar vigente por un tiempo. Verso 8, no harán como todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada uno lo que parece recto a sus ojos, porque no han llegado hasta ahora al reposo y a la heredad que el Eterno Elohim tuyo te da. ¿Y cuál es el reposo y la heredad que Hashem me está dando? El primer reposo va a ser Shiloh, Siloé, y la heredad es Jerusalén, donde va el templo. Porque tenemos que entender que cuando ellos entraron, tuvieron 14 años conquistando la tierra, 14 años en lo que supuestamente limpiaron a todo lo que tenían que eliminar e ir ubicándose de acuerdo a las herencias que le tocaron. 14 años, mientras tuvieron 14 años, por eso dice que cada uno lo que parece recto a sus ojos estaba haciendo. Durante ese tiempo le era permitido tener altares personales. O sea, no tenían que ir a un sitio específico para traer sus ofrendas, para hacer diferentes presentaciones, tributos al rey, sino que podía ser en lugares de acuerdo a donde ellos estuvieran caminando.
Pero una vez, después de 14 años, se establecen en Gilgal, que es por donde ellos están, tienen el tabernáculo, pero no es ahí que es el lugar que el Señor escogió para poner su nombre, sino Shiloh. Shiloh, por eso que queda en Samaria, por eso los samaritanos todavía tienen el monte Gerizim, porque queda en Samaria, y como comenzaron ahí con las maldiciones y las bendiciones, todavía los samaritanos que quedan, ellos siguen ofrendando ahí, y sabemos que Yeshua tiene un encuentro con una samaritana y tiene la discusión, y de eso luego hablaremos. Así que el reposo y la heredad va a ser Shiloh. Tuvieron 39 años en el desierto con el tabernáculo, 14 años en Gilgal, y luego en Shiloh, que es donde permanece, Hashem pone su nombre, y Shiloh se convierte en un santuario central, donde la adoración y el servicio a Hashem ya está centralizado. No es donde ellos quieran, no es como ellos quieran, ya es un lugar específico que Hashem ha escogido para que traigan sus ofrendas, para que cumplan con las festividades y los moedim de Hashem. Y en Shiloh el tabernáculo está 369 años. 369 años. De ahí pasa a Nob, que son 13 años. Después a Gibeón, que son 44 años. Y luego cuando el primer templo se levanta en Jerusalén, cuando Salomón lo construye, ahí está 368 años. Es destruido cuando el templo es destruido por los babilonios. Ellos son exiliados, regresan del exilio, comienzan a reconstruir. Entonces el segundo templo dura 445 años y es destruido finalmente en el año 70 de la era común. Así que mucho tiempo entre el tabernáculo y el templo, y mucho tiempo entre el primer templo y el segundo templo. Pero Shiloh fue el primer lugar donde Hashem realmente puso su nombre, centralizó la adoración, centralizó el santuario como tal, su morada, y luego pasa a ser Jerusalén. Por eso dice que no han llegado hasta ahora al reposo y la heredad que el eterno Elohim tuyo te da. Pasarán el Jardín, habitarán en la tierra que el eterno Elohim vuestro les hace heredar, y les dará reposo de todos vuestros enemigos de alrededor, y habitarán con seguridad. Eso es lo que entiende el judío, el judaísmo, como salvación. El judaísmo no relaciona pecado con salvación, no relaciona redención con pecado, sino que para ellos salvación como tal, el tener una redención y salvación como tal, es un reposo de todos vuestros enemigos, que sabemos que todavía eso no ha ocurrido, y como está en la situación, por un tiempito. Reposo de todos vuestros enemigos, y habitarán con seguridad en su tierra, con las tribus, y eventualmente con el templo, y eventualmente con el Mashiach. Verso 11. Será el lugar que eligiera el Eterno vuestro Elohim en él para establecer su nombre allí. Allá traerán todo lo que yo ordeno a ustedes, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios u ofrendas, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestra mano, y todo lo elegido de vuestras promesas que prometieron para el Eterno. O sea que no es solamente las ofrendas regulares, sino que de lo que la gente cultiva, de lo que la gente tiene, incluyendo sus animalitos, tienen que traerle tributo a Hashem de acuerdo a lo que Hashem ha ordenado en el lugar que él ha dicho que los traen. Y dice en el verso 12, y se alegrarán delante del Eterno Elohim vuestro, ustedes, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que se encuentra en vuestros portones, porque él no tiene parte ni heredad con ustedes. Recuerden que el levita no recibe herencia, no tiene un lugar específico para cultivar, para su ganado. Por lo tanto,
cuando las personas vienen a traer sus ofrendas, sobre todo lo que es el shelamim, que es lo que se puede comer, el que lo trae lo puede comer, compartirlo y que no se olvide del levita. Verso 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Por eso al principio lo podían hacer, pero una vez se establece en Shiloh y luego se establece en Jerusalén, no es donde quiera, es donde Hashem ha puesto su nombre. Verso 14, sino en el lugar que eligiere el Eterno, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te ordeno. Resulta que el altar como tal, donde es que se derrama la sangre de las ofrendas y se ponen los holocaustos y se ponen ciertas ofrendas, el altar quedaba casi un 95% del altar en territorio de Benjamín. En territorio de Benjamín y el otro 5% quedaba en territorio de Judá. O sea que casi todo el altar queda en territorio de Benjamín, que fue el lugar que escogió, que fue el lugar que compró David. Si van un momentito, Segundas de Samuel 24:18. Segundas de Samuel 24:18 dice, y Gad fue a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Hashem en la era de Arauna el Jebuseo. Y ese lugar que David compró, donde se puso el altar, queda en la tribu de Benjamín. Por lo tanto, cuando se levante de nuevo el altar, tiene que quedar exactamente y justamente donde se estableció desde un principio. No puede ser en cualquier sitio. Tiene que ser de acuerdo a lo que Hashem le dijo a David que hiciera. David compró el lugar, ahí se puso el altar, se puso con el primer templo, se puso con el segundo templo y será puesto con el tercer templo. Eso no se puede cambiar. Y dice, verso 15, solamente según el deseo de tu alma ofrendarás y comerás carne como la bendición del Eterno, Elohim tuyo, que te ha dado en todos tus portones, tanto el impuro como el puro lo comerán, como la gacela y el ciervo. Ahí está hablando de, según lo que estaba leyendo en los comentarios, si la persona que quería comer carne, y recuerden que en aquel tiempo no se comía carne como se come hoy. Aquí en Estados Unidos es casi todos los días. Y hay personas que si no hay un pedacito de carne en su almuerzo o en la cena, no comen. Aquí no era así. ¿Por qué? Porque los animales eran valiosos. Solamente se comía carne, por ejemplo, si había una boda, una ocasión especial, llegaba una visita importante, entonces se mataba un corderito o quizá un cabrito o algo, pero no se hacía a menudo. Pero si hay una ocasión en la cual ellos quieren comer carne, no es una ofrenda, si ese animalito no ha sido consagrado ni se mata con la intención de que sea una ofrenda, se puede comer, porque esa sangre no hay que ponerla en el altar, pero sí hay que matar ese animalito como Hashem ha dicho que se mate, en una forma kosher, una forma que no lo lastime, que no le cause dolor. Tiene que ser, primero que nada, un animal limpio que se pueda comer. La gacela y el ciervo se pueden comer, pero son animales que no son limpios, pero son animales que no se usan para una ofrenda en el altar. Por lo tanto, le está diciendo, si te come una gacela, si te come un ciervo, lo puedes hacer, pero tiene que matarlos como está establecido ya con las leyes de Kashrut, en la forma en que se ha dicho. Verso 16, solamente que la sangre no ingerirán, sobre la tierra la arrojarán como agua. Y eso lo vemos que está desde Génesis 9:4. Con Noé le dice, si van a comer carne, no se pueden comer la sangre. Está de nuevo en Levítico 7, en Levítico 17, en Levítico 19, aquí en Deuteronomio 12, y luego en el capítulo 15 de Deuteronomio, de nuevo es mencionado, no se come sangre de ninguna forma. La sangre se arroja porque en la sangre está la vida.
Y como en la sangre está la vida, eso es lo que se pone en el altar. Verso 17. No podrás comer en tus portones el diezmo de tu cereal, de tu vino y de tu aceite, los primogénitos de tus vacunos y tus ovinos, todas tus promesas que prometas, tus donaciones y la ofrenda de tu mano. ¿Por qué? Porque estas son cosas que se consagran. El diezmo se consagra y le pertenece al levita. Los primogénitos se consagran y le pertenece al sacerdote. Si hiciste una promesa, un juramento, un voto, o que quieres donar algo al Señor porque estás agradecido por algo, eso ya cuando uno dice esto es para el Señor, ya se consagra. Eso no se puede comer donde quiera. Eso hay que llevarlo al sitio que Hashem ha puesto su nombre en este tiempo. Va a ser Shiloh y luego en Jerusalén. Verso 18. Sino que delante del Eterno, Elohim tuyo, los comerás en el lugar que eligiere el Eterno, Elohim tuyo, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y el levita que está en tus portones. Y te alegrarás delante del Eterno, Elohim tuyo, en todo lo que emprenda tu mano. Recuerden que el shelamim es la única ofrenda que se puede comer. Se presenta, puede ser una ofrenda, un shelamim de agradecimiento, un shelamim por un donativo, o sea, alguna ofrenda, por ejemplo, pesaje, un shelamim. O sea, dependiendo de la ofrenda, incluya shelamim, eso sí se puede comer y por ser consagrada se tiene que comer dentro de las murallas de Jerusalén. No puede ser fuera de Jerusalén. De igual manera, de los diezmos, después que el diezmo se separa para el levita, primero hay que separar lo que se llama teruma. Teruma es una porción que se le va a dar al sacerdote. La Torah no especifica cuánto, pero los sabios dijeron que por lo menos un 2% mínimo. Pero se puede dar la cantidad que uno quiera. Después que se saca el teruma, que eso queda consagrado porque para el sacerdote se saca el diezmo para el levita. Después que se saca el diezmo para el levita, de lo que todo lo que sobre, entonces uno saca un diezmo para disfrutarlo uno. Pero ese diezmo que se saca para disfrutarlo uno es en el año 1, 2, 4 y 5. En esos años uno se lo come en el lugar que Hashem ha escogido a poner su nombre, que primero era Shiloh y luego Jerusalén. El año 3 y 6, estoy hablando con respecto a los 7 años del Shemitah, los 7 años que se cuentan en el séptimo Shemitah. Mientras están contando esos 7 años, el año tercero de ese ciclo de 7 años y el año sexto de ese ciclo de 7 años, que más adelante aquí lo va a decir, ese diezmo que uno se comía ya no se lleva a Jerusalén, sino que el año 3 y 6 se deja en la comunidad. ¿Para quién? Para la viuda, para los huérfanos, para el pobre, para el levita dentro de la comunidad. Quedan consagrados, pero para comerlo en la comunidad, porque eso le pertenece a ellos. Verso 19. Y te alegrarás delante del Eterno, lo intuyo en todo lo que emprenda tu mano. Cuídate, no sea que abandones al levita todos los días sobre tu tierra. O sea, tienes que siempre, ¿qué vas a hacer? Compartirlo con el levita, porque el levita no tiene herencia. Así que Hashem, con respecto a las ofrendas, con respecto a los ciclos de 7 años, todo es para impartir justicia social y bendición tanto para el que siembra, cosecha, el que tiene sus animalitos, el que es bendecido, bendecir a otros. Verso 20. Cuando ensanchar el Eterno el intuyo tu territorio tal como te ha hablado y dijeres, comeré carne porque desea tu alma comer carne, como todo lo que desee tu alma comerás carne. Recuerden de nuevo que tiene que ser un animal limpio y tiene que ser, además de un animal limpio, tiene que ser matado en la forma que Hashem ya ha establecido que se mata. Cuando estuviere lejos de ti el lugar que ha elegido el Eterno, el tuyo, para poner su nombre allí,
Ofrendarás de tus vacunos y tus ovejas que te dio el Eterno, tal como te ha ordenado, y comerás en tus portones como todo lo que desee tu alma. Solamente tal como son comidos la gacela y el ciervo, así lo comerán el puro y el impuro, igualmente podrán comerlos. Cuando habla de que el impuro y el impuro, no está hablando del animal, está hablando del individuo, porque esta carne de este animal que es limpio, que se mató de una forma kosher, no es una ofrenda, no ha sido consagrada para ofrendarla a Hashem, para poner la sangre en el altar, sino que lo vas a comer en tu casa, a comer con tu familia, con tus amistades, en tu comunidad. Entonces, cuando dice el impuro y puro, es la persona que esté en un estado de impureza ritual o un estado de pureza ritual, la puede comer porque no es carne ofrendada, no es carne consagrada. Vas a hacer un barbecue, no estás haciendo una ofrenda a Hashem, vas a hacer un barbecue, invitarte a todo el mundo. Y si hay una persona que ritualmente no esté pura, no importa, porque no es una ofrenda. A eso se refiere. No es que el animal sea puro o impuro, porque solamente se pueden comer los animales puros, los animales limpios. Eso no cambia. Aquí está hablando con estatus de pureza o impureza ritual del individuo. Como una carne consagrada que no se va a ofrendar, la puede comer cualquier persona, no importa el estado de pureza o impureza del estado ritual que se encuentra. Verso 23. Solamente esfuérzate para no ingerir la sangre, porque la sangre es la vida, entonces no ingerirás la vida con la sangre. No la ingerirás, a la tierra la arrojarás como agua. No la comerás para que te vaya bien. Y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto a los ojos del Eterno. El no comer sangre es una bendición no solamente para el individuo, sino para hasta sus hijos. O sea, la bendición sigue por no comer sangre. Y recuerden que lamentablemente en Latinoamérica, yo recuerdo que en Puerto Rico, para Navidades comían lo que se llama morcilla. Morcilla es sangre de cerdo cocinada, se comía. Y yo la comí un tiempo, ignorantemente, no sabía. Hay otras culturas que no solamente la comen, la beben. Todo eso está prohibido. Y eso está prohibido desde Génesis. Eso es una prohibición. Hasta las naciones que no siguen Torá tienen que seguir ese mandamiento. Verso 26. Solamente tus consagraciones que tuvieres y tus promesas las tomarás y vendrás al lugar que eligiere el Eterno. O sea, toda promesa y todo animalito que ha sido consagrado o cualquier producto de la tierra que ha sido consagrado, que le pertenece a Hashem, eso no lo puedes comer. Si se va a comer, si es algo que puedes comer, se lleva al lugar que Hashem ha elegido, o Shiloh en aquel entonces, o Jerusalén. Harás tus holocaustos, la carne y la sangre en el altar del Eterno, Elohim tuyo. La sangre de tus ofrendas será derramada en el altar del Eterno, Elohim tuyo, y la carne comerás. Recuerden que hay ofrendas que solamente pueden comer los sacerdotes. Eso se come dentro de lugares específicos dentro del templo. Pero hay ofrendas, como dije, shelamim, se pueden comer. Y eso se tienen que comer dentro de las murallas de Jerusalén. No se puede salir de ahí. Verso 28. Cuida y oye todas estas palabras que yo te ordeno, para que se haga bien a ti y a tus hijos después de ti hasta siempre. Cuando hicieres que lo bueno y lo recto a los ojos del Eterno, Elohim tuyo. Todavía yo no entiendo cómo es posible. Hashem aquí nos está dando dos opciones: bendición o maldición. Bendición si obedecemos, maldición si no obedecemos. Con esa bendición viene vida no tan solo para uno, sino para los hijos de uno y las generaciones que siguen. La maldición es para uno y los hijos de los que vienen detrás. Entonces, ¿cómo es posible que la gente tenga que pensar, bendición, maldición, vida, muerte? Señor, qué difícil me la has puesto. ¿Really? Verso 29. Cuando el Eterno le intuyo destruyera las naciones a donde tú vas hacia allá,
para expulsarlas de delante de ti y las heredares y habitares en su tierra, cuídate, no sea que caigas en una trampa, yendo detrás de las ideas de ellas después que fueron destruidas delante de ti. Y no sea que preguntes por sus ídolos diciendo, ¿cómo han servido estas naciones a sus dioses para que yo haga así también? No harás así para el Eterno el intuyo, porque toda abominación que el Eterno odia, ellos hicieron para sus dioses. También a sus hijos y a sus hijas queman en fuego para ofrendas a sus dioses. O sea, al extremo de no tan solo otras abominaciones con sus ídolos, sino que también quemaban a sus propios hijos. Y sabemos que lamentablemente en Israel eso ocurrió también. Pero Hashem dice, eso no es lo que yo quiero, conmigo no hagan eso. Yo no estoy pidiendo nada de eso. Capítulo 13. A toda palabra que yo ordeno a ustedes, eso cuidarán de hacer. No aumenten a ella ni quiten de ella. Eso es lenguaje de pacto. El pacto no se puede cambiar. No le puedes añadir y no le puedes quitar. Legalmente no se puede hacer. Por lo tanto, cuando a los mandamientos le añaden cosas que lo hacen más difícil para, bueno, en el judaísmo le llaman es levantar barreras o levantar como con un vallado alrededor del mandamiento para evitar romperlo, pero a veces le añaden tanta cosa para evitar romperlo que lo que hacen es que lo anulan. Lógico, uno habla con algún judío practicante de estos ortodoxos, bien ortodoxos, y ellos le explican muy bien que no están añadiendo ni están quitando. Pero si uno es sincero, si miramos bien, hay cosas que sí ha añadido hasta el punto de que lo que hacen es dificultar. Por eso Yeshua peleaba tanto con los fariseos y los saduceos, porque les dice, ustedes siguen costumbres de hombre, pero no hacen el mandamiento. O si lo hacen, lo han convertido en un yugo tan pesado que ni siquiera ustedes mismos lo están haciendo, pero quieren que otros lo hagan. Verso 2. Si se levantara en medio de ti un profeta, un soñador de sueño, y te diera una señal o una maravilla, y sucediera la señal o la maravilla que te había hablado, diciendo, vamos detrás de dioses extraños que no han conocido y los serviremos. No oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueño. O sea, que aunque las señales, las maravillas, hagan señales y maravillas, pero lo hacen con la intención de desviar a uno, dice, no oirás las palabras de aquel profeta o de aquel soñador de sueño, porque está probando el Eterno a ustedes para saber, perdón, si ustedes aman al Eterno, Elohim vuestro, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y un comentario decía que es para mostrar la rectitud de la persona, que es para mostrar la rectitud de la persona. Y recuerden que la rectitud está asociada con los mandamientos. El que uno haga los mandamientos conlleva a ser recto, conlleva a vivir una vida de rectitud. Por lo tanto, cuando dice que está probando, es para probar en nosotros la rectitud que hay en nosotros. Para saber si ustedes aman al Eterno y cómo mostramos que amamos al Eterno, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo con su pacto, caminando en obediencia. Para saber si ustedes aman al Eterno, Elohim vuestro, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recuerden que este término amar es un término legal de pacto, no tiene que ver, bueno, no es que haya emoción envuelto, pero es más que una emoción, es
una legalidad, una responsabilidad con el pacto, un compromiso de fidelidad y lealtad al soberano rey con el pacto. Eso es amarlo, porque se muestra en nuestras acciones de obediencia. Verso 5. Detrás del Eterno, Elohim vuestro, irán y a él temerán. Recuerden que es un temor de reverencia, no temor de miedo. A sus preceptos cuidarán, o sea, sus mandamientos. Su voz oirán, a él servirán y a él se apegarán. Aquí es el término Davak. Y hemos hablado de ese término anteriormente, donde primero se habla de Davak. Es cuando Hashem habla de que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su esposa. O sea, es una ligarse, un unirse, de tal manera que los dos se hacen uno, como en un matrimonio, así, ese apegamiento, lo que Hashem está buscando de parte de nosotros para con él. Verso 6. Y aquel profeta o aquel soñador de sueños será matado, porque ha hablado falsedad contra el Eterno, el vuestro, que los ha sacado de la tierra de Egipto y te ha rescatado de la casa de esclavos, a fin de desviarte del camino que te ha ordenado el Eterno, Elohim tuyo, para ir en él. Y extirparás el mal de en medio de ti. Que cuando vienen estos falsos profetas o soñadores, aunque hagan señales y maravillas, que uno se quede, wow. Si el propósito es desviarnos de servir, de ser fiel, de ser leal a Hashem en busca de otras cosas que no son Hashem, o que no es su pacto, Hashem dice que ese tipo de individuo hay que matarlo. El lenguaje de Yeshua el Tamid, darle fritoley. Porque el propósito es desviarnos del camino de Hashem, separarnos de los mitzvot, separarnos del pacto, llevarnos a desobediencia que culmina en maldición. Por lo tanto, individuo así hay que eliminarlo por completo. Si fuera así hoy día, sería mucha gente la que estaría eliminada. Verso 7. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la esposa de tu regazo, o tu prójimo que quiere como tu vida, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses extraños que no has conocido ni tú ni tus padres. Fíjense que en secreto no lo están publicando porque saben que está mal. Mira, vamos para aquí, que vamos para allá, vamos a ir a este profeta, vamos a ir a aquella que... Verso 8. De los ídolos de los pueblos que están en vuestros alrededores, cercanos a ti o lejanos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. No lo consentirás ni lo oirás, ni se apiadará tu ojo de él, ni te compadecerás, ni lo encubrirás, sino lo harás matar. Tu mano será contra él al principio para matarlo, y la mano de todo el pueblo después. Lo lapidarán con pedradas para que muera, porque buscó apartarte del Eterno, que lo intuyo que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Y todo Israel oirán y temerán, para que no vuelvan a hacer como esta mala acción en tu interior. El propósito es cortar de raíz esta maldad, esta falsedad, esta trampa en medio del pueblo. Porque no importa cuán allegado sea ese individuo a ti, no puedes tener compasión, no puedes tener lástima. Tiene que ser eliminado. Verso 13. Si huyeres sobre una de tus ciudades que el Eterno el intuyo te entrega para habitar allí, diciendo, han salido hombres perversos de tu interior e incitaron a los habitantes de su ciudad diciendo,
Vamos y sirvamos a dioses extraños que ustedes no han conocido. Entonces indagarás, investigarás y preguntarás bien. Y si aquí era verdad, era cierta la denuncia, se había hecho esa abominación en tu interior, habrás de ejecutar a los habitantes de aquella ciudad a filo de espada. La aniquilarás con todo lo que hay en ella y a sus bestias a filo de espada. A todo su botín reunirás en medio de su plaza y quemarás a fuego la ciudad y todo su botín, enteramente para el eterno el tuyo, y será un montón de escombros para siempre. No será construida jamás. No se pegará en tu mano nada del anatema. Jerem. Recuerden que Jerem, como todo esto tiene que ser entregado a Hashem para destrucción, se convierte en Jerem. Si una persona toca eso o se lo lleva para su casa, es lo que traducen como anatema. No se pegará en tu mano nada del anatema, Jerem, para que se vuelva el eterno de su enojo y te dará misericordia, tendrá misericordia de ti y te aumentará tal como ha jurado a tus padres. Si oyeres la voz del Eterno y lo intuyo para cuidar todos sus preceptos que yo te ordeno hoy, para hacerlo recto a los ojos del Eterno, Elohim tuyo. Capítulo 14. Ustedes son hijos para el Eterno, Elohim vuestro, no se sajarán ni se raparán entre sus ojos a causa de un muerto. Sajar es hacer cortaduras en la piel, en el cuerpo. Cuando dice no raparse entre sus ojos, es no afeitarse la parte del frente de la cabeza. Porque lo primero que nos dice es que somos sus hijos. Si somos sus hijos, tenemos que imitar a nuestro padre. Él no hace eso. Está hablando a causa de un muerto. O sea que lo que está hablando es costumbres de culto a los muertos. Cuando había un muerto, se cortaban, gritaban, se alaban los pelos de tal manera que se arrancaban. Raparse en ese sentido, se arrancaban, era una forma de mostrar luto, pero a la misma vez eran costumbres de culto a los muertos. Hashem dice, no puedes hacer eso porque eres hijo mío. Me tienes que imitar a mí, no a las naciones paganas. Verso 2. Porque un pueblo sagrado eres tú delante del Eterno, el intuyo. A ti eligió el Eterno para ser para él un pueblo peculiar entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Esta es la bestia que podrán comer: el toro, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, la cabra montés, el antílope, el búfalo y el carnero salvaje. Y toda bestia que tiene hendida su planta y tiene hendida su pezuña formando dos plantas, rumiando entre las bestias, esa podrán comer. Son dos señales. Tiene que tener la pezuña hendida y rumiar, ser un animal rumiante. Si no tiene esas dos cosas, no se come, no se considera alimento y no se considera un animal limpio. Pero estos no comerán de los rumiantes o de los que tienen hendida la planta, el camello, la liebre, el conejo, que ellos rumian, pero sus plantas no las tienen hendidas. Impuros son ellos para ustedes. El cerdo, que él tiene hendida la planta, pero no rumia, impuro es él para ustedes. De su carne no comerán. De su carne no comerán. Y a sus cadáveres no tocarán. A estos podrán comer de todo lo que hay en el agua. A todo el que tiene aletas y escamas. Dos señales: aletas y escamas. Si no tiene aletas, bueno, casi todos tienen aletas, pero no todos tienen escamas. Si no tienen aletas, si no tienen escamas, las dos cosas a la vez, no se come. A todo el que tiene aletas y escamas podrán comer.
Todo el que no tiene aleta y escama no comerán. Impuro es él para ustedes. Todo pájaro puro podrán comer. Y la cuestión es, según explican los sabios, que cuando uno ingiere estas criaturas, estos animalitos, estos peces, uno adquiere características de lo que se está comiendo. Porque ellos hablan que toda vida tiene una chispa. Y esa chispa, esa energía o esas características son animales, cuando uno se los come, uno las ingiere. Si es animales impuro, que no está aceptado por Hashem, que es una abominación para él, y uno ingiere ese animal, el ejemplo del cerdo. Uno está ingiriendo impureza, ingiriendo algo que Hashem abomina, haciéndose uno detestable. Por lo tanto, si somos sus hijos, si somos un pueblo sagrado, si somos elegidos, no podemos hacer como nos dé la gana. No podemos comer lo que queremos. Es lo que Hashem dice. Mira, mira lo que sí puedes comer. No mira lo que no puedas comer. Mira lo que sí que puedes comer, que hay mucho. Porque si estamos en pacto, el pacto requiere responsabilidad, requiere compromiso, requiere obediencia, requiere que ya no soy yo, más Él en mí, haciendo y cumpliendo su voluntad. Estos son los que no comerán de ellos: el águila, el buitre, aguilucho, y aquí tiene una serie de el cuervo, de animales que el avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán, el búho, lechuza, el pelícano, la cigüeña, el murciélago. Todo reptil volador o insecto impuro es él, para ustedes no serán comidos. Toda ave pura podrán comer. O sea, básicamente las aves de rapiña no se comen. No comerán ningún cadáver de animal, no está hablando de personas. Al peregrino que esté en tus portones lo entregarás y él podrá comerlo. O sea, si encuentra un animal muerto, recientemente muerto, no lo puedes comer. Pero quizás se lo puede dar a un extranjero. ¿Y qué es un extranjero en este caso? Perdón, un peregrino en este caso. Es uno que reside en medio del pueblo, pero se abstiene de ídolos. Que no está comprometido 100% con la Torá, pero no practica idolatría. Mientras, o será vendido a un extranjero. Aquí el extranjero es aquel que está pasando por la comunidad. Vino a hacer un trabajo y se va. Mientras que el peregrino no es de Israel, pero se queda viviendo en medio de Israel y lo único que no hace es que no practica la idolatría. Quizá las leyes de Noé, pero no está 100% comprometido con respecto a la Torá, o sea, no se ha convertido al judaísmo o a la Torá. Mientras que el extranjero no tiene residencia, o sea, vino, está un tiempito y se va rápido. Se ha vendido a un extranjero porque un pueblo sagrado eres tú delante del Eterno, el tuyo. No cocinarás un cabrito con la lechada de su madre. Aquí, según Rambam, está hablando de costumbres paganas donde hacían este tipo de cocinar un cabrito en la leche de su madre. Está relacionado con culto pagano, o algunos dicen que es para mostrar compasión al animal. Eh, pero hoy día en el judaísmo rabínico lo han extendido y lo han llevado a cabo en el sentido de que para evitar que rompan ese mandamiento, te está prohibido completamente mezclar lácteos
con carne. Así que así como lo entienden y lo practican, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo sí voy más bien con Rambam, que dice que estaba asociado con culto pagano, porque era cosa de cuando uno busca en el contexto cultural encuentra que sí era cosa de culto pagano. Verso 22. Separarás el diezmo de toda la cosecha de tus semillas que sale del campo año por año. Y comerás delante del Eterno el tuyo en el lugar que eligiere para establecer su nombre allí, el diezmo de tu cereal, tu vino, tu aceite y los primogénitos de tus vacunos y tus ovinos, para que aprendas a temer al Eterno el tuyo todos los días. Entonces aquí dice en comentario, los versos siguientes se refieren al Maaser Sheni, al segundo diezmo, que se sacaba después de separar el primer diezmo que se donaba a los levitas. El Maaser Sheni procede en los años primero, segundo, cuarto y quinto, el periodo del Shemitah, mientras que en los años tercero y sexto de ese periodo procede el Maaser Ani, que es el diezmo donado a los pobres, que era lo que está explicando anteriormente, en ciclos de 7 años. En el año 1, 2, 4 y 5, el diezmo, la persona, después que separa el diezmo para los levitas, lo que sobra es para el individuo y se come donde está el nombre de Hashem. El año tercero y sexto de ese ciclo de 7 años, ese diezmo no es para el individuo, sino para repartirlo entre los huérfanos, las viudas, los extranjeros, pobres, el levita en su comunidad. Dice, pero si fuera muy largo el camino para ti que no puedes llevarlo, el diezmo por estar alejado de ti, el lugar que eligiera el Eterno, el tuyo, para poner su nombre allí, porque te bendecirá el Eterno, el tuyo, entonces lo cambiarás por plata y atarás la plata en tu mano e irás al lugar que eligiera el Eterno, el tuyo a él, y darás el dinero por todo lo que desee tu alma, por vacuno, por oveja, por vino añejo, por vino nuevo y por todo lo que pidiere tu alma. Comerás allí delante del Eterno el tuyo y te alegrarás tú y tu casa. Pero el levita que está en tus portones no lo abandonarás porque él no tiene parte ni heredad contigo. O sea, si el diezmo que te corresponde comer es demasiado porque te dice Hashem te va a bendecir. Si es demasiado, vives muy lejos de Jerusalén. Para llevar ese diezmo allá y comerlo allá, te dice véndelo. En tu comunidad lo puedes vender, pero lo que sacaste de esa venta, lo envuelve y te lo lleva. Y cuando llega a Jerusalén, compras lo que era equivalente o correspondiente a lo que vendiste, que fue el diezmo que te correspondía a ti, y lo comes y lo disfrutas en Jerusalén con tu familia. Pero no te olvides de darle al levita. Y siempre, de nuevo, recuerden que es justicia social, es justicia y bondad en medio del pueblo. Dios te bendice, pero no, Hashem no nos bendice simplemente por bendecirnos. Parte de que disfrutamos esa bendición es compartirla con los demás. El propósito es compartirla con los demás, sobre todo con aquellos que no tienen. Verso 28. Al final de los 3 años sacarás todo el diezmo de tu cosecha en aquel año y lo depositarás en tus portones y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, el peregrino, el huérfano y la viuda que hubieren en tus portones y comerán y se hartarán para que te bendiga el Eterno, el tuyo, en toda la obra de tu mano que realices, que es el año tercero y sexto del ciclo de los 7 años. Y aquí otro comentario dice que el año para el diezmo de las cosechas se computaba desde el primero de Tishri, es decir, desde Rosh Hashanah, que para nosotros cae este año el 22 de septiembre, hasta el último día de Elul.
No obstante, existe otro mitzvah de no comer de la cosecha nueva hasta que se presentaba la ofrenda del 16 de Nisan llamada Omer. Y el año para el diezmo de las frutas de los árboles se computaba desde el 15 de Shevat. Recuerden que dentro de los años nuevos, hay un año nuevo fiscal, que es Rosh Hashanah, donde cambia el año como tal, pero también ese día es el día para computar los diezmos de la tierra. También el primero de Elul, que cae este domingo, se separaba el diezmo de los primogénitos. Se separaba el diezmo, los diezmos de los animales, no el primogénito, sino los diezmos de los animales. Y tiene que ser del año que corresponde y eso se llevaba al templo. Recuerde que estas son ofrendas que son consagradas. Por lo tanto, lo que le corresponde a uno comer tiene que ser comido en el lugar que Jesús ha puesto su nombre. Si te queda muy lejos, lo puedes vender y ese dinero entonces lo usas para comprarlo equivalente en Jerusalén. Capítulo 15. Al final de cada 7 años harás un año de cese, o sea, Shemitah. Y esta es la manera del año de cese. Condonará todo acreedor de un préstamo que haya prestado a su prójimo. No reclamará más a su compañero o a su hermano porque fue declarado cese delante del Eterno. Al extraño reclamarás, pero de lo que tuviere tuyo tu hermano, retirarás tu mano. Nada más que no habrá en ti menesteroso, porque te habrá bendecido el Eterno en la tierra que el Eterno Elohim tuyo te entrega por heredad para tomarla en posesión. Solamente si oirás la voz del Eterno Elohim tuyo para cuidar de hacer todo este precepto que yo te ordeno hoy. Porque el Eterno Elohim tuyo te ha bendecido tal como te ha hablado. Entonces tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tú predominarás sobre muchas naciones, pero sobre ti no predominarán. O sea que al cabo de los 7 años, Mita, era un año en que se declaraba que eran canceladas las deudas. Y esa cancelación era con aquel que era prójimo, con aquel que es parte del pacto contigo, no un extranjero que no está en pacto. Pero aquel que es tu hermano, que es tu prójimo, que es parte de la comunidad, que está en pacto, a ese las deudas quedaban canceladas. Dice, cuando hubiera en ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguno de tus portones en tu tierra que el Eterno Elohim tuyo te entrega, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano, el menesteroso. Si no habrás de abrir tu mano a él, le prestarás lo suficiente para lo que le faltare. Es prestar. Es prestar cuando hay una necesidad. Y por eso dice, no endurezca tu corazón. Cuida de no sea que haya algo perverso en tu corazón diciendo, se acerca el año séptimo, año de cese, y sea malo tu ojo para con tu hermano menesteroso, y no le des, o sea, préstamo. Y clame contra ti el Eterno, y entonces habrá en ti un pecado. O sea, si ves que te está llegando el año séptimo, donde se cancelan las deudas, y antes de que ocurra el año séptimo, alguien te pide algo prestado o te hace un préstamo, no seas tan malo de que diga, no, el año séptimo se está acercando, me está pidiendo $300, va a esperar que llegue el año 7 para entonces que yo le cancele. O sea, dice, no seas mezquino, no pienses así. Si tiene una necesidad, porque tenemos que entender que el Señor te va a bendecir. Dice, verso 10, le darás y no parecerá malo en tu corazón cuando le des, porque por causa de esta acción te bendecirá el Eterno Elohim tuyo en todas tus obras y en todo lo que emprenda tu mano. Porque no faltará un menesteroso de en medio de la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre menesteroso que haya en tu tierra. Y sabemos que mismo Yeshua decía que pobres iban a haber siempre. Pero no piensen mal porque
Si piensas, no, es que está ya el año séptimo por llegar, tengo que cancelarle la deuda, me voy a quedar con ese préstamo que no me lo pagó. Y Hashem dice, por hacer esa acción, sabiendo que ya mismo llega el año séptimo, que hay que cancelar las deudas, que sabe que no va a terminar de pagarte lo que te debe, Hashem te va a bendecir. Todavía no, o sea, como vivimos en un mundo en el cual la economía del mundo jamás ni nunca es la economía de Hashem, a veces pensamos que el dar significa que me voy a quedar con menos. Con Hashem es todo lo contrario. Mientras más uno da, más uno recibe. Y de nuevo, el propósito de recibir es para seguir dando. Porque una cosa en la Torah, y se ve también en el Brit Hadashah, es lo que se llama el ciclo de gracia. Ese ciclo de gracia es que tú recibes y tú das y sigues recibiendo para seguir dando, y el que recibió recibe para dar, y así se mantiene esa gracia corriendo. Si alguien que dice o no recibe la bendición o no la quiere pasar para adelante, tranca el ciclo y hasta ahí llegó la bendición. En Marcos 14:7 dice, aquí hablando de Yeshua, dice, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Lógico, está hablando ahí. Está vivo todavía y no ha regresado al Padre. Dice, verso 12, capítulo 15, cuando se vendiera a ti tu hermano el hebreo o la hebrea, te servirá 6 años y en el año séptimo lo enviarás libre de ti. Cuando lo enviares de ti libre, no lo enviarás vacío, lo proveerás de tus ovejas, de tu granero, de tu lagar, que te ha bendecido el Eterno, lo intuyo, entregando de ellos a él. O sea, si hay un prójimo que está en tan necesidad tan y tan grande que tiene que servir para pagar su deuda, lo más que puede servir son 6 años y en el séptimo queda libre. Pero cuando quede libre, no lo envíe con manos vacías, dale para que continúe. Pagó su deuda sirviéndote 6 años. Dale para que tenga una semilla con que comenzar, con que continuar. Verso 15, recordarás que siervo has sido en la tierra de Egipto y te ha rescatado el Eterno, el intuyo. Por eso yo te ordeno esta cosa hoy. No olvides de dónde saliste. No olvides que a pesar de todo, la bendición que sacaste cuando te fuiste, tienes que hacer igual con aquel que humildemente te sirve por 6 años para pagar una deuda. Pero será que si él te dijere, no saldré de estar contigo porque te quiere y estar en tu casa, porque él está bien contigo, entonces tomarás el punzón, horadarás su oreja en la hoja de la puerta y será para ti siervo para siempre. O sea que él, cuando hace eso en el umbral es un pacto de umbral, es un compromiso, me quedo contigo, llegó el año séptimo, pero no me quiero ir, me va tan bien aquí que mira, me quedo, me has tratado, porque se supone que lo trate como familia, no tratarlo como un esclavo de tal manera que abuses de él. Es un siervo, no esclavo, es un siervo. Pero los comentarios dicen que a pesar de que dice que será tu siervo para siempre, es hasta que llegue el jubileo. Una vez llega el jubileo, ese individuo queda libre. También a tu sierva le proveerás así. No será duro en tu ojo cuando lo envíes a él libre de ti, porque el doble de trabajo por el salario de un jornalero te ha trabajado durante 6 años y te bendecirá el Eterno, que lo intuyo en todo lo que harás. O sea que tiene que dejarlo ir al venir el jubileo y tampoco lo puede dejar ir con las manos vacías. Porque recuerden que mientras más uno da, más uno recibe a cambio de parte del Señor. Recuerden que el Señor no es tacaño. Cuando Él da, da en abundancia.
Verso 19. Todo primogénito que naciera en tus vacunos o en tus ovejas, que fuere macho, lo consagrarás al Eterno, el en tuyo. No trabajarás con el primogénito de tu toro, ni esquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante del Eterno, el en tuyo, lo comerás de año en año en el lugar que eligiere el Eterno, tú y tu casa. El primogénito es el primero que nace del animalito limpio. Todo primogénito es consagrado. Se lleva al templo. Ese animalito, la sangre es puesta en el altar y es ofrendado. Sirven para ofrendas. Son parte de las ofrendas. Si es un primogénito y siendo un primogénito desarrolla un defecto, no se ofrenda. Tengo entendido que no se ofrenda, pero se puede comer. Pero como está consagrado, a pesar de tiene un defecto, es comido en el templo, comido por los sacerdotes, porque eso le pertenece al templo. Dice, pero si hubiera en él un defecto, cojo o ciego, cualquier defecto malo, no lo sacrificarás para el Eterno, Elohim tuyo. O sea, si tiene un defecto, a pesar de que es primogénito, que queda consagrado, no se puede poner en el altar. Sino, pero sí puede ser comido dentro del templo por las personas correctas. Se puede ofrecer como un shelamín, tengo entendido, pero lo importante es que si tiene defecto no puede ser puesto en el altar, a pesar de que es un primogénito. En tus portones lo comerás, el impuro y puro, juntos como la gacela y el ciervo. O sea que se puede comer, cuando dice de nuevo puro e impuro, el estado ritual del individuo, no del animal. Solamente su sangre no comerás, sobre la tierra la arrojarás como agua. De nuevo, el énfasis, el de no comer sangre. Capítulo 16. Cuida el mes de la primavera y harás la ofrenda de Pesaj delante del Eterno, el tuyo, porque en el mes de la primavera te ha sacado el Eterno, el tuyo, de Egipto de noche. Ofrendarás la ofrenda de Pesaj delante del Eterno, el tuyo, de ovejas y vacunos, en el lugar que eligiere el Eterno para establecer su nombre allí. No comerás con ella leudado. 7 días comerás con ella la ofrenda, galletas ácimas, pan de aflicción, porque con prisa has salido de la tierra de Egipto, para que recuerdes el día de tu salida de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Aquí está hablando el Pesaj, que el Pesaj solamente se ofrenda en Jerusalén, porque la sangre de ese cordero va al altar y a ese cordero es lo que le llaman Pesaj. No puede ser en cualquier sitio. Si es Pesaj, tiene que ser en el altar en Jerusalén. No se verá en ti levadura en todo tu confín durante 7 días. No permanecerá por la noche la carne que has ofrendado en el atardecer, víspera del primer día hasta el amanecer. No podrás ofrendar el Pesaj en ninguno de tus portones que el Eterno el tuyo te entrega, sino en el lugar que eligiera el Eterno el tuyo para establecer su nombre allí. Ofrendarás el Pesaj al atardecer, comiéndolo cuando se ponga el sol en la fecha de tu salida de Egipto. Lo cocinarás, o sea, asado, y comerás en el lugar que eligiera el Eterno a él. Te darás vuelta a la mañana e irás a tu tienda. 6 días comerás galletas ácimas, y el día séptimo convocatoria delante del Eterno, el tuyo, no harás trabajo. Así que el día del Pesaj, por la noche se come el Pesaj, y en el séptimo día de esa semana es una asamblea sagrada. Verso 9. 7 semanas contarás para ti desde que comienza a cegar la hoz en la cosecha en pie, comenzarás a contar 7 semanas. Harás la festividad de las semanas para el Eterno, el tuyo, lo que pueda ofrendar tu mano será lo que dieres, según te bendijese el Eterno, el tuyo. Y te alegrarás delante del Eterno. Aquí estamos hablando de Shavuot, del trigo. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, el levita que está en tus portones, y el peregrino, el huérfano y la viuda que están en tu interior, en el lugar que eligiere el Eterno, el tuyo, para establecer su nombre allí. Recordarás que siervo has sido en Egipto, y cuidarás y cumplirás estas leyes.
La festividad de las cabañas, Sukkot, harás para ti durante 7 días cuando hayas reunido la cosecha de tu granero y de tu lagar. Y te alegrarás en tu festividad, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el peregrino, el huérfano y la viuda que están en tus portones. 7 días festejarás delante del Eterno el intuyo en el lugar que eligiere el Eterno, porque te bendecirá el Eterno, el intuyo, en toda tu cosecha y en toda la obra de tu mano. Entonces estarás ciertamente contento. 3 veces en el año se mostrará todo varón tuyo delante del Eterno, el tuyo en el lugar que él eligiere. 3 veces que pesa Shavuot y Sukkot. Y cuando dice varón, tenemos que entender que es el varón con su familia. Pero el varón en sí es el que tiene que dar cara y presentarse en el templo con las ofrendas. En la festividad de las galletas ácimas, pan sin levadura. En la festividad de las semanas, Shavuot. En la festividad de las cabañas, Sukkot. Pero no se presentará delante del Eterno vacío. O sea, la ofrenda correspondiente a esas festividades tiene que traerlas. Cada uno con el presente de lo que pueda a su mano, según la bendición del Eterno, el intuyo que te hubiere dado. O sea, no se presenta uno con las manos vacías, es un tributo, es un agradecimiento que uno hace a Hashem, sobre todo para las ofrendas relacionadas con las festividades. Eso es bien importante, que deben decirle lo de cuando Yeshua está en Gerizim, Juan 4:20, me parece que es Juan 4:20. Vamos un momentito a Juan 4:20. Y aquí cuando él tiene el encuentro con la samaritana, con respecto al monte Gerizim y el monte Ebal. El verso 20 de Juan 4 dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Qué monte es? Monte Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron caminando y conquistando la tierra, empezaron en Gerizim, la maldición y las bendiciones. Ahí sí es un altar, que es lo que llaman también el altar de Josué. Y ellos se quedaron con eso. Pero después sabemos que es Jerusalén el lugar final que Hashem establece su nombre, y de ahí eso no va a cambiar ni lo cambia nadie. Y Yeshua le dijo, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que Hashem que dice, el judío es el que sabe porque es que se ha mantenido haciendo la Torah y los mandamientos, pero no es Gerizim ni es Ebal, es Jerusalén. Finalmente es Jerusalén. Así que con eso se termina la porción de esta noche. Recuerden que es mirar con entendimiento todos esos mandamientos que están ahí y el escoger entre bendición y maldición, entre vida o muerte. La opción depende de nosotros, depende de nosotros. Está puesto ahí, todo está explicado. Depende de nosotros el camino que queremos tomar. Si no tomas la bendición, si no tomas la obediencia y en tu vida hay caos, hay problemas, hay enfermedades, hay situaciones, no le eches la culpa a Hashem porque son las consecuencias de nuestras propias decisiones y acciones.